Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga en abundancia. Antes de empezar con el tema, vamos a declarar el verso lema que tenemos para el mes de mayo. Salmo 21, específicamente el versículo 2. Así que declarémoslo en voz alta. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Este es el verso lema que estamos declarando para este mes de mayo. El Señor escuchará y no negará la petición de nuestros labios, hermanos. Bueno, hermanos, qué bendición. Hace 8 días estábamos en la misión a Puerto Jiménez. Fue muy hermosa, ¿verdad? Muy hermosa. Muchos de los hermanos, bendito Dios, fue un grupo grande. Y a pesar de que era un lugar con poca gente, bendito Dios que pudimos sacar el trabajo. Dejamos en Puerto Jiménez 1000 paquetes de material bíblico, revistas, Nuevos Testamentos, tratados, y entonces muy contentos, se trabajó muy bonito. Tuvimos muchísimas confirmaciones hermosas del Señor, como empezando, ¿verdad?, con aquel grupo cristiano que estaba también en el mismo lugar, como el Señor confirmó que ese era el día para Puerto Jiménez, no solo para ellos, sino también para nosotros. Cómo trabajamos como un ejército, pero siempre teniendo en cuenta que el Señor nos dijo ese día que cada quien en su puesto. Entonces ellos oraban por ese pueblo, nosotros llevábamos la palabra, la dejamos sembrada. Entonces muy bonito estuvo, la verdad. A los que no fueron, yo sé que estaban orando por la misión, muchísimas gracias. Realmente es hermoso cuando el Señor lo dirige a uno de esa forma, y cómo ve uno el por qué y el para qué estaba uno en ese lugar. Súper caliente, hermanos, muy fuerte el sol, pero bendito Dios, logramos sacar esa misión. Vamos a ver cuál será la próxima misión que nos mande el Señor, todavía no lo sabemos, pero decimos como el profeta Isaías, hermanos: henos aquí, envíanos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, el tema que les traigo esta noche es un tema que yo casi nunca toco estos temas. A ustedes les consta, nuestro ministerio, nuestra iglesia no es un ministerio que se haya reconocido como por predicar acerca de la prosperidad y esta idea, ¿verdad?, que se infiltró en el cristianismo de la prosperidad como el centro. Nosotros no creemos en eso, pero sí es bueno hablar de vez en cuando acerca de temas como este. Este es un tema que va más enfocado a escudriñar en las Escrituras, más como a una enseñanza que a un sermón, pero siempre es bueno hablarlo. Entonces, por eso el título para esta noche le he puesto Dios y la prosperidad, porque vamos a verlo bajo un enfoque bíblico, no lo que nos dicen los hombres, sino qué es lo que dice la Escritura. Muchas personas creen, de hecho, que la prosperidad solamente se trata del dinero, solamente se trata de la plata. Pero cuando Dios habla de prosperidad en la Escritura, es más amplio el tema, porque Dios quiere prosperar a sus hijos, sí es verdad. Dios quiere prosperarlos, pero Él va más allá de la economía. ¿Por qué? Porque Dios quiere prosperar nuestras almas, Dios quiere prosperar nuestras familias, nuestra fe, quiere prosperar nuestra paz, quiere suplir también nuestras necesidades. De hecho, para poder hacer las misiones a las que Dios mismo nos manda, necesitamos que los hermanos en la iglesia sean prósperos. ¿Para qué? Para que puedan sembrar y nosotros poder llevar esa cantidad de material. Vean, por ejemplo, no todos los ministerios hacen siembras así como las nuestras. Ese día, el grupo que estaba, no voy a decir porque cada quien tiene el llamado. Ellos fueron llamados a orar, pero nosotros sabíamos que nuestra misión y nuestro llamado es ir a sembrar la palabra. Y para eso se ocupa dinero.
Entonces, la prosperidad de Dios no nace tampoco de la avaricia, sino que nace del amor de Dios. La Biblia es clarísima. En la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 2, hay un texto que todos conocemos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo conocemos, ¿verdad? Nos lo sabemos de memoria. ¿Por qué? Porque Dios desea prosperarnos. Hoy entonces vamos a aprender que Dios no solo se deleita en ver no es que Dios, tenemos que quitarnos esa idea de que Dios desea ver a sus hijos derrotados. De hecho, venimos de una teología en la que se nos decía que el pobre le agrada a Dios, que el ser pobre, el vivir en miseria, eso era servir a Dios, ¿verdad? Dios no quiere eso tampoco. Dios quiere prosperar a sus hijos y con un propósito, lo prospera con un propósito y Él espera de nosotros obediencia. Entonces este mensaje sirve para que abra nuestro corazón, para poder entender la verdadera prosperidad, ¿verdad? Que comienza cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida. Ahí, ese es el primer paso para ser prosperados. Y un punto muy importante, hermanos, un punto muy importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta que el hombre no es el dueño de las cosas. El ser humano no es dueño. El ser humano Dios lo puso como administrador, pero Dios es el dueño de todo. Que eso nos quede claro y esa palabra entre en el corazón nuestro, porque todos, hermanos, todos necesitamos entender. Porque uno habla de mi casa, mi carro, mi plata, mis bienes, pero se nos olvida que no son nuestros, son de Dios. Y a veces caemos en ese error. Mío, 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 mío. ¿Por qué van a tocar eso si eso es mío? Y ahí este es el primer chip que tenemos que quitarnos de la mente. Todo le pertenece al Señor. Nosotros somos administradores. Entonces, con esta premisa yo quisiera hablarles de 3 palabras. Hay 3 palabras que hoy voy a comentarles, que son diseño, conciencia y responsabilidad. Primero vamos a hablar del diseño. Por ejemplo, si usted agarra la naturaleza, usted ve que un pez está diseñado para vivir en el agua. Si sacamos a un pez del agua, rápido va a morir. ¿Por qué? Porque su diseño físico, su forma de respirar está hecho para que viva en el agua, no en el aire. Si tomamos a un animal que está diseñado para que viva aquí en la tierra y lo metemos en la profundidad de las aguas, se va a ahogar, porque ese no fue su diseño. Entonces, con esta premisa del diseño, tenemos que tener en cuenta que el diseño de Dios, que Dios nos dio, está en Génesis capítulo 1. Génesis 1, si gustan lo leen. Y vamos a leer el versículo 26. Para empezar a mirar el diseño que Dios planeó para nosotros. El verso 26 dice así, hermanos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo primero que vemos aquí es que Dios nos forma a nosotros, los seres humanos, parecidos a Él. Nosotros somos imagen de Dios. Y dentro de esa similitud, le dice al hombre, en este texto que acabamos de leer, le dice, usted va a tener autoridad, va a tener gobierno sobre la tierra. O sea, Dios crea al hombre desde el principio. Vean que estamos leyendo Génesis 1. Desde el principio, desde el momento que crea al hombre, lo crea para administrar. Ese es su trabajo, administrar. ¿Por qué? Porque Dios administra. Él es el dueño de todo, pero también Él administra todo. Y el hombre fue creado semejante a Él. Así que por diseño,
En su genética, en su construcción, usted y yo fuimos creados para administrar. O sea que usted tiene la habilidad, aunque usted diga, ay no, es que yo no sirvo, no, que pongan a otro a administrar. No. Usted puede decir, yo soy malísimo administrando, pero eso no es verdad. Dios nos creó para administrar. Usted puede hacerlo bien. Y yo también puedo hacerlo bien. Amén. El versículo 28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí se nos muestra entonces que la prosperidad fue parte del plan de Dios desde el principio, desde el inicio de la creación. Dios había planeado prosperar al hombre. Antes de que existiera el pecado, antes de que existiera la escasez, el dolor, Dios bendijo al ser humano y le entregó la capacidad para crecer, para avanzar, para administrar. Y vean qué lindo, porque la primera palabra que Dios declara sobre el hombre no fue una maldición. Qué hermoso, ¿verdad? Vea, eso estaba en el corazón de Dios. No había maldición para el hombre, sino que dice la Escritura, bendición, porque dice, y los bendijo Dios. Y esto aquí nos está mostrando el corazón de Dios hacia sus hijos. Los bendijo Dios. Nunca estaba en los planes del Señor maldecir. Y luego dice, fructificad y multiplicaos. Dios lo que quería con ellos es que tuviesen una vida productiva. ¿Vieron? Fructificad y multiplicaos. No solamente se trataba de que tuviesen hijos, sino que Dios quería que ellos desarrollaran dones, desarrollaran talentos, tuviesen proyectos, tuviesen propósito. Dios no creó al ser humano solo para que viva ahí estancado, nada más, como si fuera una planta. Dios quiere que todos demos fruto. Ese es lo que Dios quiere. Ese es el deseo del Señor desde el principio. Y dice también, llenad la tierra y sojuzgadla. Y aquí, al decir esto, vemos que en esas palabras hay autoridad y hay administración. Entonces, la prosperidad bíblica no solamente es recibir. La prosperidad bíblica es aprender a gobernar bien lo que Dios pone en nuestras manos. Y vean qué fuerte es esto. Vean qué fuerte, porque siempre viene una responsabilidad. Dios le entregó al hombre recursos. Dios le entregó al hombre la tierra. Y con eso le entregó también una responsabilidad. La prosperidad verdadera camina de la mano con la obediencia y con la mayordomía. Y eso a veces se nos olvida. Cuando uno lee ahí donde dice el Señor, señoread la tierra, es que Dios quería que el ser humano viviera por encima del caos que pudiese encontrar. Y no viviera esclavizado por las necesidades. Es que nunca Dios quiso eso. Pero qué triste, ¿verdad? Porque muchos viven en eso, en una esclavitud total. Tienen y es como si no tuviesen. Les llega y de pronto todo se les desaparece. Se les va de las manos, se les escurre. Y el plan de Dios original incluía una cosa maravillosa, era un paquete completo. Él quería que el hombre tuviese provisión, que tuviese abundancia y que tuviese también un dominio espiritual sobre la tierra. Entonces este versículo nos recuerda que la mentalidad de derrota, la esterilidad, la pobreza no nació del corazón de Dios. A veces uno cree que es que como Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente y Dios ya sabía todo, uno dice, Dios todo lo planeó así. No, es que en el corazón del Señor no quería que eso pasara. Dios quería que el hombre viviese en abundancia, en bendición. Ese era el diseño que tenía para sus hijos, que crecieran, que avanzaran, que reflejaran su gloria aquí en la tierra. Pero tristemente no pasó. ¿Por qué? Porque entró el pecado.
Pero déjeme decir, hermanos, que Dios no fue puesto, usted no fue puesto por el Señor para maldición. Recuerden en Génesis 1, Dios no nos puso para maldición. El Señor a usted lo hizo a su imagen y semejanza. Oigan qué lindo es eso. El Señor nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Él. Y lo primero que hizo, recuerden, fue bendecir al hombre. Ese es el corazón de Dios para con nosotros. Y dice el Salmo 24, los versículos 1 y 2, yo traigo hoy muchos textos porque como estoy hablando de un tema específico, voy a andar corriendo de aquí para allá. Si gustan, prestan atención porque va a estar difícil como estar buscándolos. En el Salmo 24, los versos 1 y 2, leemos de esta manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Dios. Dios es el dueño. Nosotros somos administradores. La Escritura también nos dice que Dios dijo: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces todo es de Dios. Todo. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la plata. Y déjeme decirle, Él es el dueño de la plata que usted tiene en este momento en la billetera. Él es el dueño de la plata que usted tiene en el banco, en la tarjeta. Él es el dueño de la plata que usted tiene invertida. Porque Dios es el dueño de todo. Y nosotros solamente somos administradores. Si tan solo pudiésemos entender esto en esta noche, ya tendríamos ganancia. Entonces, el diseño de Dios es que usted sea un buen administrador. La segunda cosa, la segunda palabra que les comento es conciencia. Conciencia. Y la conciencia nos habla de un conocimiento pleno, de una capacidad no para juzgar. Cuando tenemos conciencia, entendemos. Y dice el Salmo 8, el versículo 4 del Salmo 8 dice así: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y aquí como que el Señor nos trae a nosotros y nos dice: ubíquense en el lugar que les corresponde. Dejen de estarse sintiendo que ustedes son los dueños del mundo. Vean cómo empieza. ¿Qué es el hombre? Nos pone bien abajo, ¿verdad? Vean que ni siquiera dice quién es el hombre, sino que dice ¿qué es el hombre? ¿Sienten ustedes eso que el Señor está queriendo decirnos? Y el verso 5 dice: le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, una de las cosas de las cuales nosotros tenemos que tener conciencia es que nosotros hemos recibido un honor y un privilegio grandísimo, grandísimo. Primero acabamos de leer que fuimos hechos a imagen de Dios. Y ahora en este salmo se nos dice que Dios nos dio un privilegio súper grande, súper grande. Lo que pasa es que con nosotros es muy fácil olvidar las cosas o no tomarlas en cuenta. Mire, basta con pensar. Desayunamos. No estamos en periodo de ayuno, entonces yo creo que todos desayunamos hoy. ¿Verdad que sí? Todos desayunamos. De hecho, todos los días desayunamos. Y uno lo ve tan natural, tan normal, que no se detiene a pensar y decir: gracias, Dios mío. Porque hay mucha gente que hoy no tuvo ese privilegio. Quizás las finanzas están tan mal que no les alcanzó para desayunar. Dijeron: no, voy a brincarme el desayuno. O tal vez por un problema de salud. El problema de salud hace que no pueda desayunar. Entonces a uno se le olvida rápidamente las bendiciones que uno tiene a diario, porque las ve chiquiticas, porque las ve, es tan cotidiano que ya pasan desapercibidas.
Pero basta un segundo, aunque uno no pueda, para uno decir, uy, cuando yo podía hacer esto, cuando yo podía hacer aquello. Entonces, hay ciertas peticiones que cuando nosotros las vemos a diario, pierden el valor. Lo vemos tan común que dice uno, Y los seres humanos hemos recibido un privilegio de Dios inmenso, una bendición de Dios que ni siquiera los ángeles tienen. El salmista dice, lo hiciste poco menor que los ángeles. Nosotros estamos en un grado más bajo que los ángeles, pero luego dice, pero lo coronaste de gloria y de honra. Porque nosotros, el Señor, si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ya no somos criaturas, ya no somos creación, ahora pasamos a ser hijos de Dios, hijos del dueño de todas las cosas. Amén. Versículo 6 dice, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Vieron? Y ahí comienza a mencionar todo, ¿verdad? Comienza a hablar de los animales, ¿verdad? Luego habla de las aves del cielo, de los peces del mar, y luego dice, tú lo pusiste sobre todo. Y ni siquiera ese privilegio se lo dio a los ángeles. Que si en este momento un ángel apareciera aquí, todos caemos medio muertos y desmayados y salimos corriendo, porque son seres muy poderosos, que nosotros no somos nada a la par de ellos. Un solo ángel mató a 185,000 en una noche. No somos nada a la par de ellos, pero dice que Dios nos dio ese privilegio a nosotros. Y ante este privilegio hay una palabra fundamental que no podemos pasar por alto. Porque ya les dije, cuando hay un gran privilegio también viene un gran grado de responsabilidad. La bendición de Dios no llega para que usted y yo nos desordenemos. La bendición de Dios no quiere que usted la agarre y la despilfarre como usted quiera. Porque nosotros, ¿qué somos? Hermanos, administradores de los bienes de Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? El hijo pródigo es un ejemplo claro. El problema no fue la bendición, el problema no era la riqueza que tenía el papá. El asunto fue que el hijo pródigo mal administró lo que el papá le dio. Ahí está el detalle, porque acuérdense, el dinero, la plata, no es buena ni es mala. El problema está en el corazón del que la administra. Ahí es donde está el problema. Entonces Dios había bendecido la casa de ese señor. Ese señor estaba muy bien económicamente. Pero viene el hijo y le dijo, ya, vea papá, yo quiero que usted me dé la herencia, deme mi parte. El papá le dijo, pero ¿está seguro de lo que usted? Sí, yo la quiero. El papá se la entrega. Y ese hijo pródigo, ¿qué hizo? La malgastó, la despilfarró. Comenzó a gastarla en alcohol, comenzó a gastarla en mujeres, comenzó a vivir una vida toda enredada, para allá, se fue a viajar para allá, se fue a viajar para acá. Y entonces, cuando Dios nos bendice, nosotros también estamos adquiriendo una responsabilidad. Y entre más bendición tenga usted, más responsabilidad tiene. Porque cuando usted le dice al Señor, yo quiero que tú me prosperes, y Dios lo prospera, recuerde que también con la bendición material se le asigna un nivel de responsabilidad. No es lo mismo las cuentas que le va a pedir el Señor al que tiene apenas 5 pesos que al que tiene más. Entonces hay que recordar eso. Cada persona tiene su grado de responsabilidad para con Dios, que es el dueño de todas las cosas. Entonces en Lucas 16, en el versículo 10 al 12, bueno, el verso 10 primero, dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es
en lo muy poco, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que hermanos, no espere a tener mucho para ser fiel. No diga como lo que uno escucha siempre, y esto generalmente uno lo oye con la gente que le quiere engañar a Dios y le dice: ay Señor, que me pegue el gordo, vea, si me pego el gordo, vea, yo le ayudo a los pobres, yo le doy casa a la gente, todos los miembros de mi familia, yo lo reparto entre los pobres del barrio, yo le ayudo a ciertas entidades que se encargan de la pobreza. Y usted se queda viendo qué pasa con toda la gente que se gana el gordo. Un alto porcentaje despilfarra todo, se le va. De pronto dicen: ¿qué pasó con lo que yo tenía? Todo se me fue de las manos. Entonces, no hay que esperar para tener mucho para ser fiel. Aún en lo que tenemos, en lo poquito que tenemos, debemos demostrarle al Señor que somos fieles. Porque así entonces el Señor podrá poner en nuestras manos más. Y así nosotros podemos ir demostrándole al Señor que somos fieles tanto en lo poco como en lo mucho. Hay cosas que son más valiosas que los resultados, y son los buenos hábitos. Y hay gente que tiene un hábito hermoso de llevar el orden de qué es lo que me corresponde darle al Señor. Y el Señor se agrada con esas personas. Y uno dice: qué lindo, cómo administraba de bonito. Y cómo el Señor siempre le daba. Pero a veces somos tan desordenados que ¿cómo pretendemos después decirle al Señor: ay Señor, ¿qué pasó conmigo? Por nuestro desorden. Pero a la mayoría de la gente les gustan los resultados y no les gusta el proceso. Pero recuerde, y es muy lindo, que dice: Señor, bendíceme. Pero si Dios bendice, recuerde que está también la responsabilidad al lado. Ahora, dice la Escritura que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Entonces, ¿qué es ser fiel? La palabra fiel, del griego, en el griego significa digno de confianza. Y cuando usted tiene algo, piense, si usted tiene algo, si usted tiene una empresa, si usted tiene un negocio, una pulpería, si usted tiene, no sé, tiene ganado, tiene vacas, tiene, aunque sea gallinas, y tiene que poner a alguien, usted siempre va a querer contratar a una persona que usted le tenga confianza, que usted se vaya y que usted diga: eso queda en buenas manos, yo sé que no va a meter mano ni me va a hacer desórdenes. Todo el mundo espera eso, ¿verdad que sí? Y es difícil conseguir personas así. Y cuando logran encontrar a alguien de esa actitud, de esa rectitud, dicen: esta persona no la suelto porque es de mi entera confianza. Pues Dios, déjeme decirle que Dios espera de nosotros lo mismo. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Qué fuerte, ¿verdad? Cuando aquí se habla de las riquezas injustas, no necesariamente está hablando de que el dinero es un pecado o es algo malo. Eso no es lo que está tratando de decir aquí el texto. Esta expresión, riquezas injustas, se refiere más a las riquezas materiales de este mundo, porque todo esto es pasajero. Son temporales estas riquezas. Y muchas veces están rodeadas por un sistema humano que es totalmente imperfecto, ¿verdad? Todo se mueve en este mundo. Y el dinero entonces trae muchas cosas negativas. Eso es lo que aquí está diciendo el Señor con riquezas injustas. ¿Por qué le dice así? Bueno, porque las riquezas terrenales pertenecen a este mundo, y este mundo es un mundo caído. Este mundo está dominado por el maligno. Pueden corromper el corazón. Una riqueza, un dinero que le llegue a usted, puede corromper el corazón y nos puede apartar de Dios. Y muchas veces esa de platilla que cayó en nuestras manos puede producir en nuestro corazón orgullo, puede levantarse avaricia o injusticia inclusive. Entonces, por eso el Señor lo llama riquezas injustas. O sea, cosas que ni sin importantes son.
¿Por qué? Porque son pasajeras. Entonces sabemos que lo que tenemos no es propio, ¿verdad? Amén. Es de Dios. Por ahí vamos bien. Entonces el administrador viene y le da a conocer su parecer. En pocas palabras, el Señor viene y dice, bueno, yo quiero que usted, le voy a bendecir con esto, y yo quiero que usted haga esto y esto. Pero cuando llega a nuestras manos, nosotros decimos, esto es mío, y yo hago con lo mío lo que a mí me dé la gana. Y Dios quiere hablarnos y decirnos, no, no haga eso, porque eso le va a traer dolor, eso le va a traer problemas. Hágalo así. No, es que lo más apropiado para mí es esto. Y Dios está constantemente diciéndonos, ubíquese, usted solamente administrador. Ahora, vámonos hasta el capítulo 19 y leamos el versículo 24 al 26. Y dijo a los que estaban presentes, estamos hablando de aquel señor, aquel que vino y le entregó unas minas a unos empleados suyos y luego regresó. Entonces dice así, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, pero tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces Dios tiene las minas. Dios es el dueño de las minas. Y dice, a esta persona le voy a entregar 5 minas. A este otro le voy a dar 2 minas. Y a este fulano le voy a entregar 1 mina. Y dice que se fue. Entonces les dijo, trabaje en eso. Y se fue. Pero al pasar el tiempo, y este señor viene por el rendimiento de esas minas. Entonces le dice el que le había entregado 5 minas, Señor, mira, tú me diste 5 minas, las puse a trabajar y ahora yo tengo 10 minas porque produjeron el doble. Y luego el que recibió 2 minas le dice, Señor, bueno, yo también las puse a trabajar y también yo recibí el doble, aquí te traigo 4 minas. Entonces el Señor dice, uy, qué buenos siervos, extraordinario, perfecto. Usted va a trabajar sobre 10 ciudades al de 10 y usted va a trabajar sobre 4 ciudades. Pero llegó el que tenía 1 mina y le dijo, Señor, es que mire, yo sé que usted es muy bravo y yo sé que yo le tengo miedo y entonces la verdad es que yo agarré la mina que usted me dio y la enterré en un paño, dice un nudito, y la metí en la tierra y ahora cuando usted vino yo me fui corriendo, hice un hueco y la saqué, aquí te la traigo. Y el Señor le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted hiciera eso? ¿Cómo es posible que ni siquiera pudiste administrar 1 mina? Y si usted no la quería administrar, ¿por qué no la llevó al banco? Para que por lo menos ganara los intereses. Y le dice, dame esa mina, y se la arrebató. Porque eres un mal administrador. Y agarra esa mina y se la entrega al que tiene 10 minas. Y entonces cuando la gente vio esto, cuando ellos vieron, ¿cómo? ¿Pero por qué? Al que tenía 10 y todavía le está dando 1 más. Y dijo, sí, porque este lo hizo muy bien. Entonces mire, el que recibió la bendición, ¿quién fue? El que la administró bien. Es que eso es lo que Dios espera de nosotros. Buenos administradores. Dios ni siquiera en este texto vemos que el Señor les quitó las minas, que perfecto, deme, esto es mío. Se las dejó. ¿A quién fue el que le quitó la mina? Al mal administrador. Este es el resultado del que administra mal en la tierra. El que no sigue las instrucciones de su dueño. Y el dueño viene y se la quita y se la va a entregar al que sí lo hace bien. Entonces hay que multiplicar el dinero, dirá usted. Entonces, ¿qué hago? ¿Empiezo a trabajar la plata? ¿Cómo le hago? ¿A dónde la pongo?
al kilo y a cuánto por ciento. Es que no es eso. El poder ser un buen administrador, dije desde el principio, es hacer la voluntad de Dios. Si nosotros estamos atentos y seguimos al pie de la letra lo que el Señor nos dice en todas las áreas de nuestra vida, sin olvidar la económica, sin hacer las cosas que la palabra de Dios dice, no los hombres, entonces podremos ser llamados buenos administradores. Amén. Hay que hacer la voluntad del Señor. ¿En qué? En todas las áreas. Usted toma la escritura, usted agarra la escritura y en la Biblia está claro todo lo que hay que hacer. En las finanzas, ¿qué hay que hacer? Todos lo sabemos. Hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que ayudar a los que están en necesidad. En nuestra vida, como esposos, como esposas, como papás, como todo está en la escritura. Hay que obedecer la voluntad de nuestro Señor. Ahora, hay quienes son buenos para hacer negocios, pero no son buenos para obedecer a Dios. Hay quienes están muy bien y creen que Dios está bendiciendo sus vidas, pero eso no siempre es así. El dinero no tiene, la medida de la plata no tiene nada que ver con su medida espiritual, porque el dinero compite con Cristo y es más un peligro que cualquier otra cosa. ¿Por qué? La Biblia dice, uno no puede servir a dos señores, porque terminará amando uno y odiando al otro. Y la plata es uno de los más peligrosos oponentes de Cristo. Y siempre va a querer competir por el señorío de nuestra vida. ¿Me entendieron? En Mateo 6, el versículo 24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces vean qué peligro. Esto es detrás de las riquezas, detrás de eso, no estoy diciendo, ya les dije, el dinero no es que es malo ni es bueno, podemos decir, es amoral, para donde quiera, sirve. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Pero también con el dinero se hacen cosas muy malas, a como podemos hacer cosas maravillosas. Entonces, cuando usted se levanta, ¿qué tanto piensa? Hágase este análisis. Usted ha estado dormidito y de pronto abre sus ojos. ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Piensa en el Señor? ¿Es lo primero que le llega a su mente? Y alaba a Dios y lo glorifica y de paso le dice: Señor, ojalá y hoy sea el día que suenen las trompetas y podamos reunirnos contigo. O abre sus ojos e inmediatamente lo primero que le llega es las cosas que tiene que pagar, o el trabajo cómo está, o el negocio cómo va, y si hoy necesito que me vaya bien. ¿Qué es lo que llega primero a su mente? Cuando usted se acuesta, ¿qué tanto piensa usted en Dios? ¿Y qué tanto piensa usted en su economía? Estos son pequeñas preguntitas que tenemos que hacernos. ¿Qué tanto habla usted con sus amistades, con sus seres queridos? ¿Habla de Dios? ¿O habla de los negocios que está haciendo, o de la plata que tiene, o de la plata que le falta? Porque lo que sale de nuestra boca pone en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Y recuerde que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Y otra preguntita más. Cuando usted ora, cuando usted se mete en oración, ¿qué tanto le pregunta a usted a Dios? Le pregunta sobre, Señor, ¿cuál es la voluntad que tú tienes? ¿Qué quieres que haga yo, Señor? ¿Me quieres pedir algo? ¿O su oración está en la plata? Para el que no tiene, Señor, ayúdame, mira, tengo que pagar esto, aquello, lo otro. Para el que tiene, Señor, ayúdame a que se me multiplique. ¿Qué hay en su oración? Son situaciones que tenemos que analizar y seriamente. Porque la palabra riqueza se traduce de un término griego que también, en arameo,
que es mamonás. ¿Qué significa? Bienes terrenales, mamonás. Pero resulta que esa palabra, riqueza, también significa confianza. Confianza. Entonces ahí vemos el corazón, que el corazón puede tener más confianza en los bienes terrenales que en Dios mismo. Ahí es donde vemos que las personas se sienten más seguras y más confiadas sabiendo que tienen una solvencia, porque cualquier cosa recurro a la plata. Ahí está la respuesta, ahí tengo la solución, ahí tengo mi colchoncito, ahí tengo mi esperanza. ¿En las finanzas o la tiene en Dios? Y cuando una persona permite que en su corazón se entrone en lo terrenal, pone su confianza en el rendimiento mensual y no en el cuidado de Dios. Pone su confianza más en la plata que tiene, en lo que está haciendo, en el proyecto, que en Dios mismo. Peligro, hermanos. Peligro grande. Banderitas rojas. Hermanos, estamos hablando aquí de un demonio. Y cuando una persona permite eso, es muy peligroso. Estamos ya caminando en un terreno peligroso. Porque termina confiando más en los ingresos que tiene o en los negocios que tiene y el rendimiento que le está dando, que en el Dios que es el que nos provee todo. Entonces dejamos a Dios en un segundo plano, porque como ya tengo esa economía rica, cómoda, entonces ya yo me voy y me refugio en ella. Y ahí es donde corremos un serio riesgo de caer en avaricia. Hay gente que es muy avariciosa. Y la avaricia es una cosa terrible, es algo espantosa, porque la avaricia hace que la persona quiera tener más y más y más. Entonces no diezmo. ¿Por qué? Porque si yo diezmo se me baja. Dios guarde, yo no puedo permitir eso. No ayudo a aquel hermano que está en necesidad, porque jamás, y después como no, se me bajan las cifras. Ay, Dios mío, y aquí venía un hermano que decía, yo no puedo ver que mis cifras bajen, siempre tienen que estar subiendo, y si bajaban, le daban unos ataques terribles. ¿Por qué? Porque es un demonio que toma el control de nuestra vida. Y la palabra avaricia en arameo significa Dios, pero con minúscula, ¿verdad? O sea, podemos decir demonio de la avaricia. ¿Y sabe cómo se llama? Mamón. Mamón es el demonio de la avaricia y de la codicia. Todo lo que tenga que ver con la plata y con la forma como usted la maneja, Mamón está detrás. Un demonio. Este espíritu corrompe mucho. Corrompe la honestidad. Vemos cómo hay gente que cae en negocios fraudulentos. ¿Por qué? Por avaricia. Vivía bien, tenía su salario, podía vivir bien, no lujos, pero vivía comodito. Pero se metió porque quería tener más, un carro mejor, una casa mejor, ahora quiero una piscina, ahora quiero... Y comenzó a darle riendas a Mamón y Mamón lo absorbió. También fomenta un amor desmedido al dinero. Quiero más, quiero más, quiero más. Es que qué lindo me suena, porque cada mes que pasa yo gano. Si yo hago este negocio, gano tanto. Y va multiplicándose mi plata. Y de pronto solo pienso en eso. ¿Y dónde está el Señor? En su vida, ¿dónde está el Señor? Este demonio también siembra una necesidad de poder. Y prioriza el lujo sobre el valor real. Queremos lo mejor ahora. Ya no me conformo con el carro que tengo, yo quiero uno mejor. El último modelo. Ya no quiero mi casa porque no, esa está muy fea, quiero otra. Y así sigue. Y resulta que este demonio hace que la persona, sin importar cuánto tenga, siempre va a querer tener más. Y otro dirá, pero ¿cómo usted sufre? Si usted mire cómo está de bien, no, quiero más. Porque ese espíritu inmundo le hace creer a la persona que será feliz en tanto tiene. Y si pierde, ya no es feliz, ya no es nadie. Y Mamón, este demonio Mamón promueve también la comparación. Y ahí es donde viene, y ahí es donde usted escucha a esas personas que dicen, vio
Qué lindo, vio qué lindo la casita que se hizo fulano. Ay. Y ya se queda viendo, no, yo quiero una así, porque la mía no, la mía se está quedando muy vieja. O comienzan a denigrar lo que el otro tiene y a hablar mal. ¿Por qué? Por la avaricia, por la envidia, por la comparación. Mamón también promueve la rivalidad, la ambición. Y esto se mete dentro de la iglesia, aunque ustedes no lo crean. Porque eso es como uno de los fundamentos que él quiere atacar. Él quiere ataca mucho al liderazgo, mucha rivalidad en cuanto al liderazgo, ahí donde se levantan mucho comentario, mucha contienda, meter cizaña. Y uno de los fundamentos de la bendición económica es la humildad, hermanos. Dice la Escritura que Dios mira de lejos al altivo, pero ve con agrado al que es humilde. Un corazón humilde es un candidato excelente candidato para que Dios lo bendiga. Porque no importa cuánto le dé Dios, siempre sabrá darle la honra al Señor. El que es humilde reconoce que todo viene de la mano de Dios. Amén. Entonces, Dios es nuestro proveedor, hermanos. Y la confianza nuestra solamente debe de estar depositada en Él. Vean lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 en adelante. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Vieron ustedes? Uno de los problemas de la riqueza es que fácilmente empieza a volver el corazón de la persona, se convierte en un corazón altivo. Porque lo primero que le dice Pablo a Timoteo, le dice, dígale a los ricos, dígale que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas. Y si retrocedemos al versículo 9, dice así el verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, es que uno no sabe que la plata está uno a un paso de caer en destrucción y perdición. Y no solo nosotros, sino también los que nos rodean. Verso 10 es más claro todavía, vean. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nosotros no podemos hacer de la bendición económica nuestro Dios. Recuerde, somos administradores. El único que es dueño es Dios. Y Dios es, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que leímos anteriormente, pero el que puede hacer que nosotros gocemos y disfrutemos de lo que tenemos es Dios. Dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y yo conozco mucha gente, y mucha gente tristemente es cercana, que tienen y no tienen el don de disfrutar lo que tienen. Es como que se les pone una cortina así, como una neblina, y todo es una amargura, y todo es una tristeza, y uno dice, pero ¿por qué usted no disfruta esto tan bonito? No pueden. ¿Por qué? Porque el que da el don de disfrutar es Dios. Y si nosotros apartamos a Dios de nuestra vida, déjeme decirle que usted podrá tener todo, pero usted no va a poder disfrutar nada. Vean estos narcos, la vida de los narcos. ¿Tienen más plata que los narcos? Yo estaba oyendo un día de estos que
ay, ¿cómo es que se llamaba el famosísimo colombiano? Escobar. Tenía dentro de su presupuesto como 2.000 millones que se perdían al año porque las ratas se comían la plata. ¿Ah? ¿Usted puede creer? 2.000 millones de dólares tenían ahí un rubro. Ay, por ahí anda la pérdida anual. Porque las ratas se comían la plata que tenía ahí guardada. Esa gente disfrutaba, ¿usted qué cree? Dicen que cuando murió en la casa que estaba, humilde, no había nada. Un día de estos, inclusive estaba viendo un documental y salen las fotos ahí en la cocina. Mire, más cosas más ricas tenemos nosotros que comer. Este último que lo mataron, el Mencho, todo ahí un desorden, toda una cosa ahí rarísima, corriendo de un lado, de una casa a otra, de otra, escondiéndose. Eso es vida, no se disfruta. El verdadero gozo está en Cristo. Y usted puede tener tal vez 5 pesos y una casita chiquitica, sala, cocina, comedor, todo junto, pero usted vive con paz, con gozo, disfrutando. Esa es la verdadera bendición. Amén. Entonces, hermanos, cuidémonos de no decir: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas, como muchos en la Biblia le dijeron, porque la Biblia dice que el quebrantamiento antecede a la soberbia y que la caída viene antes que la altivez de espíritu. Si Dios nos bendice, dele la gloria a Dios, hermanos. Si usted está bendecido, dígale: gloria a Dios, gracias Señor, gracias. Pero eso sí, haga lo que Él le manda a hacer, porque tener recursos es una responsabilidad. Y vean lo que dice que por estar cuidando tanto la plata, fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuánta gente ha sufrido cosas terribles por culpa de la plata? Que si no hubieran tenido plata, esas cosas no las sufren. Hay que darle la gloria a Dios en todo, y hay que obedecer lo que Él dice. Porque en el cielo Dios le pedirá cuentas de cómo usted y yo administramos las cosas que Él puso en nuestras manos. Porque al fin y al cabo Él es Dios, hermanos, déjeme decirle. Él es el Dios todopoderoso, y Él a nosotros nos pedirá cuentas. Y entre las cuentas que nos pida, nos va a pedir también sobre nuestra mayordomía. ¿Cómo administramos lo que Él nos dio? ¿Fuimos fieles en las cosas que Él nos pidió? Recuerden eso. Y un punto importante es que a pesar de que estamos viendo las cosas así negativas, también tenemos que recordar que la prosperidad es bíblica. Dios quiere prosperarnos. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y todo lo que estamos leyendo es palabra de Dios. Y dice la Escritura: desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Porque todo se resume en eso: salvación. Y también dice la palabra: adquiere sabiduría sobre todas las cosas. Y es que yo necesito sabiduría. Y yo sé que usted también le dice: Señor, yo necesito sabiduría. Yo quiero salir adelante. Yo quiero hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Hoy es una noche para decirle: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para ser un buen administrador. La tercera carta de Juan, se las leí al principio, pero quiero leérselas nuevamente. Versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces empezamos a ver ahí expresado cuál es el deseo de Dios para con nosotros. Él quiere que nosotros seamos prosperados, seamos prósperos en todas las áreas. Y la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 10, dice así: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Voy a leerlo de nuevo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera
y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué se debe de hacer con la semilla? Eso. Si tenemos semilla, tenemos que sembrarla. ¿Qué hicimos la semana pasada? Sembramos la semilla de la palabra. Pero también dice, y pan al que come. ¿Qué nos habla aquí? Que nosotros también tenemos que ayudar al que está en necesidad, al que está en hambre. Pero a veces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Que agarramos y nos comemos la semilla y no la sembramos. Y si nosotros comemos la semilla, ¿qué pasa si un agricultor agarra la semilla? Yo me acuerdo que papi siempre tenía la semilla separada. Eso no se toca porque esa es la semilla. Si nos comemos la semilla, después ¿qué nos queda? ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué vamos a producir? ¿Qué vamos a cosechar? Si no sembramos nada. Entonces, si se come la semilla, perdemos, hermanos. El que se come la semilla pierde. Y cuando leemos ahí que aumentará, dice, los frutos de vuestra justicia. El marco en el que está este versículo está hablando aquí de las ofrendas. Entonces, ofrendar es parte de ser justo. Ofrendar es parte de la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice que eso produce en nosotros frutos de justicia. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Oye, es que vea qué palabra más hermosa. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Quién no quiere estar enriquecido en todas las áreas? Y en una completa libertad. Libertad en el espíritu. ¿Quién no quiere eso? Y dice que ¿para qué? ¿Para que estemos en escasez? No, no dice eso. Dice para que seamos enriquecidos. Y aquí nos habla de esa gracia de dar. Dios quiere que nosotros seamos dadores. Dice que hay más alegría en el dar que en recibir. No es muy bonito ser el que le toca que recibir. Es más lindo ser el que da. ¿Verdad que sí? Ahora, seamos sinceros. Qué difícil es dar cuando no se tiene. Uno sabe la necesidad que está y uno dice, ay Dios mío, pero ¿qué hago? Yo no tampoco tengo nada. Pero qué lindo es cuando Dios lo prospera a uno y entonces uno puede decir, sí, yo le ayudo, yo voy a bendecir a esa persona con esto. Y uno de los motivos por los cuales Dios nos bendice a nosotros es para que nosotros también bendigamos a otros. Amén. Es que es recíproco. Dios nos bendice, nosotros bendecimos a Dios y bendecimos a los demás. Ahora, estaba diciendo que la prosperidad es bíblica. Y no solamente es bíblica abundantemente, porque hay muchísimos textos de la palabra donde Dios nos muestra su deseo de prosperar a sus hijos. Dios bendijo con abundancia no solamente a la gente que vivía en el Antiguo Testamento, sino también a los del Nuevo Testamento. Y la Biblia tiene varios personajes que la prosperidad de ellos fue muy grande, muy grande. Pero algo interesante es que en muchos casos, la riqueza no solamente era en la parte económica o en tierras. Eran prosperados también en que esta gente, analícelo para que vean, esta gente que era próspera económicamente también eran personas que tenían mucha influencia. Eran personas que estaban llenas de sabiduría. Eran personas que tenían una paz familiar muy bonita. Eran personas que eran respetados, no por la plata, sino porque ellos mismos se ganaron ese respeto por su forma de ser. Eran personas que tenían ganados, cosechas, y tenían lo más importante, el favor de Dios. Vean algunos casos de los cuales les menciono. El primero, por excelencia, Abraham. Abraham, dice la escritura, que él fue extremadamente rico. Oigan, no fue rico, fue extremadamente rico. ¿En qué? Ese hombre tenía ganado,
que daba miedo. Y dice que él no solamente era rico en eso, en ganado, sino que también tenía plata y oro. Y Dios lo bendijo mientras él iba errante, caminando hacia Canaán. Lo iba bendiciendo, lo iba bendiciendo, lo iba bendiciendo Dios. Y dice en Génesis 13:2, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. No era rico, era riquísimo en ganado, plata y oro. Y además de riqueza material, llegó a ser el padre de muchas naciones. Otro ejemplo es Job. Antes de las pruebas que Job tuvo que sufrir, Job tenía muchísimas riquezas. Tenía miles de ovejas, dice la escritura, tenía camellos, tenía cualquier cantidad de siervos. Viene una prueba fuerte del Señor, que Dios permitió, y el diablo llegó y zarandeó a este hombre, pero en todas las áreas de su vida. Y después de que pasó esa prueba tan fuerte de sufrimiento, dice la escritura que Dios lo restauró y le dio el doble de lo que tenía. Job 42:12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Otro ejemplo, Salomón. Salomón probablemente es el rey más rico que ha tenido Israel. Dice la escritura que Salomón tenía oro, tenía palacios finísimos, hacía un comercio internacional poderosísimo y tenía una sabiduría que era famosa en todo el mundo. Todos querían ir a escuchar a este hombre hablar porque era súper sabio. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 29, dice: y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. ¿Vieron? Además de todo lo que tenía, dice que Dios le dio sabiduría y prudencia en abundancia. Pero no solamente se quedó ahí, porque en el segundo libro de las Crónicas 9:22 dice: y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. O sea, este hombre excedió a todos. Pero ¿qué fue lo que él hizo primero? ¿Cómo fue que se soltó todas esas bendiciones? Porque lo primero que él hizo fue postrarse delante de Dios y decirle: Señor, dame sabiduría, por favor. Dame sabiduría. Y la palabra de Dios dice: adquiere sabiduría sobre todas las cosas. Amén. Pidamos sabiduría, hermanos. Seamos inteligentes. Dice la palabra: el que necesita sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará. Isaac, en Génesis 26, capítulo 26, versos 12 y 13, dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Isaac sembró en un tiempo muy difícil y cosechó un montón. Al 100 por 1 fue la cosecha de Isaac. Génesis 26:13 dice: y se enriqueció el varón y fue prosperado. Fue tan próspero que los filisteos incluso le tenían envidia a Isaac por lo próspero que era. Y entonces qué lindo es cuando uno ve una cosecha abundante. Yo sé que tal vez ninguno de nosotros vamos y cosechamos maíz y frijoles, ¿verdad? Pero sí cosechamos en la palabra, sí sembramos en la palabra. Y yo sé que aunque no la veamos, yo sé que esa cosecha la vamos a ver en el cielo. Amén. En este último viaje, dijo el Señor que aunque fuese, ¿cómo fue? Un alma, que lo hiciéramos. O sea, hay salvación en la palabra que nosotros llevamos. Amén. Ahí está esperándonos esa cosecha de bendición. Y qué lindo. También cuando usted tiene su trabajo y usted va y ve los resultados y usted dice: Dios me bendijo. Dios me bendijo. ¿Cómo Dios me ha bendecido? Es increíble. ¿Cómo he logrado yo hacer esto? Por la mano de Dios.
y decimos, gracias Señor, porque yo no sé ni cómo he logrado hacer todo esto. Otro ejemplo, José. José pasó de ser esclavo a ser el gobernador de Egipto, el segundo al cargo. Administró la economía de ese imperio durante un tiempo de hambruna fuerte. Y la prosperidad vino acompañada también, otro bárbaro en sabiduría. Y fue un hombre fiel en los tiempos más difíciles que le tocó que vivir, porque él no solamente fue esclavo, sino también fue preso. Injustamente, las dos. Y aún así se mantuvo firme. David era un pastorcito de ovejas. Pero ¿qué terminó siendo David? Llegó a ser un rey poderoso y un rey bendecido, el rey de Israel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 10 dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová estaba con él. Y dice la escritura que David al final de sus años dijo, no, yo quiero hacer la casa del Señor, y el Señor le dijo, no, mucha sangre hay en sus manos, no, usted le hará su hijo. Entonces dijo, bueno, por lo menos déjeme, y agarró de su propio tesoro, y le entregó al Señor en abundancia, para que le hicieran la casa del Señor. Era un hombre espléndido, desprendido. A él la plata no le importaba, él quería agradar a Dios. Jacob trabajó muchos años, ¿se acuerdan la historia de Jacob? Trabajó con Labán, su suegro. Y aunque Labán quería jugarle chueco y mantenerlo en pobreza para que no se moviera donde estaba, Dios lo bendijo. Y le dio muchísimo ganado, le dio muchísimos bienes. Y en Génesis capítulo 30, verso 43 dice, y se enriqueció el varón muchísimo. Empezaban sus vidas sin nada, pero la mano de Dios los bendecía. Boaz era un hombre muy rico y muy influyente, que vivía en Belén. Pero además de prosperidad económica, él mostró una generosidad grande y una nobleza lindísima. Cuando, ¿se acuerdan la historia de Ruth? Él le tendió la mano a Ruth, la moabita. Era un hombre muy próspero. Y Josafat, para terminar, porque la lista es muy grande. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, en el versículo 5 dice, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. ¿Se dan cuenta? Y estos son algunos casos nada más, porque la lista es muy grande. Y hay un detalle importante, es que la Biblia no presenta la prosperidad solo como en acumular riquezas, ¿se dieron cuenta? Había también sabiduría, eran personas que eran súper respetados, eran personas muy rectos, muy íntegros. Y Dios quiere darnos a nosotros también bendición. Como volvemos a decir, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y ustedes dirán, ¿cómo qué? A mí la que me interesa es la plata. Mentiras. Hay grandes bendiciones que a veces son mejores que la misma plata. La paz, la sabiduría, la justicia, la obediencia a Dios, la generosidad, la bendición familiar. Y ahí sigue la lista. Todo eso viene de la mano del Señor, que se desgrana de esa promesa de la tercera carta de Juan. Por eso algunos personajes muy ricos terminaron también mal espiritualmente, porque no tenían al Señor de su lado. Pero sí, muchos usaron sus riquezas con una humildad extraordinaria. La palabra dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que viene de la mano de Dios para un buen administrador dice que no añade tristeza, sino que vive con gozo. Y hace un momento les dije que el poder disfrutar de las cosas es un don de Dios. Todo va de la mano, hermanos.
Ya les hablé muchos del Antiguo Testamento, pero voy a mencionarles a Pablo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso probablemente venía de una familia de clase alta, ¿saben ustedes? Saulo de Tarso tenía ciudadanía romana heredada. La educación de Saulo de Tarso era reconocida. ¿Qué leemos en la Escritura? Dice que él se educó bajo los pies de Gamaliel en Jerusalén. O sea, esa era una de las mejores escuelas. Es como decir ahora, ¿qué? Harvard. Harvard, como decir esos que vienen de esas universidades, de Yale, de Harvard. Era lo mejor que había en ese tiempo. No todo el mundo podía ir a estudiar con Gamaliel. Y además, encima de todo eso, el oficio de Pablo, dice la Escritura, que Pablo se dedicaba a trabajar con sus manos. Él mismo se jacta y dice, yo tengo mi trabajo. Pero resulta que lo hemos visto como algo muy chiquitico. Pero era un negocio muy rentable que tenía Pablo en esa época, especialmente en las ciudades comerciales más importantes. Pablo, dice la Escritura, era fabricante de tiendas. Y uno se imagina así como tiendillas así de campaña, no sé, unas lonillas ahí. Esa es la idea, no sé cómo lo pensaban ustedes. Pero resulta que no era eso. Porque en el mundo romano, recuerden que Pablo se manejaba también en el mundo romano. En ese mundo romano, el oficio no era simplemente hacer esas tienditas de campaña, como esas que usted se imagina para ir a acampar una noche. No, en ese mundo el hablar de tiendas era que ellos hacían toldos, hacían las cubiertas para los mercados, hacían las velas de los barcos, hacían piezas de cuero, hacían refugios para viajeros, hacían cosas para los soldados. Entonces eso era un negocio súper lucrativo que tenía, fabricando todo tipo de esas tiendas. Entonces él tenía una posición económica bien, la verdad, y una posición social también, porque él era muy influyente en esa ciudad de Tarso. Y algunos creen que entonces con eso que él hacía, él se subsidiaba muy buena parte de su ministerio. Acuérdense que Pablo viajaba por todo. Usted hace esos viajes, ahora los traemos, es como que hubiese viajado por todos los continentes. Entonces, si Dios me lo bendice a usted, no es para que usted llene el colchoncito y meta. Si usted lo bendice, si Dios, es para que usted invierta también en la obra de Dios. Y Pablo lo deja muy claro. Yo trabajo con mis manos, yo lo hago, pero yo también igual sirvo. La Biblia enseña mucho acerca de las finanzas. ¿Sabe usted que hay más de 2.300 versículos en la Biblia que tratan acerca del dinero? Que hablan acerca de las riquezas, de las posesiones. Inclusive Jesús habló, entre todo lo que habló Jesús, hay aproximadamente 15% de las enseñanzas de Jesús fueron acerca de las finanzas. Y alrededor del 40% de las parábolas, Dios en Jesús utilizó la administración de los recursos como enseñanza. Entonces, ¿cuál es el significado bíblico de esta palabra? Prosperidad. ¿Qué significa este término en sí? Porque dijimos la prosperidad según Dios. Resulta que este término prosperidad viene del hebreo tzaleach y el significado es triunfar. Y es que ¿quién no quiere triunfar en la vida? ¿Quién no quiere salir adelante en este mundo? ¿Quién se levanta, verdad, en la mañana y le dice, ay Señor, que este día de hoy sea un fracaso total? No hay nadie, ¿verdad que no? Ni uno solo ora de esa manera. Uno dice, Señor, por favor, dame bendición en este día. Haz que las cosas salgan de la mejor forma. Nos levantamos pidiéndole eso a Dios. Amén. La palabra también significa lograr y significa también éxito, pero no el éxito que da el mundo, sino el éxito que viene de Dios. Entonces, en Génesis 39:2 se usa la palabra tzaleach, cuando dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón
próspero. Ahí donde usted lee próspero, ahí está Saleah, triunfar. Dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces el requisito para ser próspero es estar con Dios. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y en el segundo libro de las Crónicas 26:5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Va de nuevo, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Saleah. Él le prosperó. Entonces, uno de los resultados de buscar a Dios es que Dios nos prospera. Amén. ¿Quién cree eso? Porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y la palabra galardonador, entre varios significados, es pagar el jornal. Entonces Dios le paga el jornal al que le busca. ¿Están entendiendo? ¿Están agarrando? Agarren, hermanos. Dios nos paga el jornal cuando lo buscamos. Y en la tercera carta de Juan, en el verso 2, que ya leímos, vuelvo a decirlo nuevamente, que ya ustedes se lo saben de memoria, y digámoslo todos juntos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vean ustedes que en este versículo, en buena medida, la prosperidad está sujeta al crecimiento del alma. ¿Se dan cuenta? Porque dice, así vas a ser prosperado, así como prospera tu alma. Ahí van las dos. Entonces, la medida en que yo crezco en mi relación con Dios, la prosperidad de Dios va a venir a mi vida. Usted no tiene que andar corriendo detrás de la prosperidad. Usted no tiene que estar pensando, ¿será, ay, Dios mío, qué hago? ¿Será que yo me tengo que ir para Estados Unidos y ahora que está tan feo eso? ¿Será que tengo que...? No, ya Estados Unidos está horrible. ¿Será que tengo que irme para España? ¿Será que tengo que irme para dónde me voy? ¿Será que me tengo que ir para Uruguay? ¿Para dónde cojo? Usted no tiene que andar buscándolo, porque la prosperidad viene de Dios. Cuando usted está en la voluntad del Señor, usted puede estar en el desierto mismo, hermanos. En el desierto mismo, y ahí Dios hará que ese desierto florezca donde está el Hijo de Dios. Amén. O sea, lo importante no es el lugar, lo importante es estar con el Señor, caminando en su voluntad y haciendo lo que a Él le agrada. Esa es la verdadera bendición. Y ahí es donde verdaderamente somos prosperados. Y una prosperidad, hermanos, que no solamente trae esa bendición, sino que también viene con el poder disfrutar eso que tenemos. ¿Por qué no le oramos al Señor? ¿Por qué no adoramos a nuestro Dios? Gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas, nos haces un recordatorio que nosotros no somos dueños de nada. Ni siquiera somos dueños de nosotros mismos, porque nosotros te pertenecemos a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es tuyo, Señor. Tú, Señor, en tu